no, yo estoy bien. Entonces usted, y de ahí para afuera... Veremos. Luis, en los 90, la ley de convertibilidad hizo un dólar un peso. Todos dicen que después pagamos la consecuencia, 2001 en adelante, que era imposible, insostenible, y por eso estalló. Un sueldo promedio era 300 pesos. Un auto 0 kilómetros valía 15.000 pesos. Parecía más cercano. Después, con sueldos de 1.000 pesos entre dos trabajos, un alquiler valía 150. En el principio de los 2000, 2002. Incluso después del estallido social. ¿Por qué dicen que se pagó el costo de eso? ¿Y puede ser similar a esto o no? En realidad, el valor del dólar en la Argentina incide sobre el valor del conjunto de bienes y servicios que se transan, porque nosotros somos una economía, bueno, muy vulnerable y dependiente en las relaciones con el exterior. Y históricamente el proceso de valorización del dólar siempre tuvo como consecuencia, en el caso de una devaluación del peso, una inflación. La inflación en la Argentina, de mediados de la década del 50 del siglo pasado, está ligada íntimamente a problemas de la devaluación del peso. ¿Por qué? Bueno, porque se devalúa el peso, el dólar vale más, entonces todo lo que compramos de afuera sale mucho más caro, y lo que exportamos, los exportadores cobran más y pretenden cobrar más acá adentro, entonces se genera un proceso inflacionario donde hay, como en todo proceso inflacionario, una transferencia de recursos entre todos los que pierden, que son la gran mayoría porque cada vez tienen menos poder adquisitivo, y los que ganan, que se benefician por esa transferencia de poder, ¿no? En la década del 90 se estableció un valor del dólar fijo. Bueno, una contradicción, un gobierno que era absolutamente liberal, que plantea que una mercancía como el dólar se estableciera su valor por ley, ¿no? Es una contradicción. Pero se puso en un valor muy bajo, de manera que, por un lado, era como un techo para que los precios internos no aumentaran. Si aumentaban, entraban los productos elaborados de afuera. Y lo que pasó fue efectivamente, ¿no?, que vivimos la ilusión de un dólar barato y de poder comprar cosas afuera, hasta que se fueron destruyendo nuestras fuentes de trabajo, de empleo, y se fue generando, bueno, un terremoto en cuanto a la cierre de miles y miles de empresas. Pero el dólar se pudo vender barato mientras existía dólar, porque ¿quién va a vender el dólar barato? Bueno, en el Estado, el Banco Central. Vendió el dólar barato y cuando no había más se fue endeudando para seguir vendiendo el dólar barato. Cuando no tuvo más capacidad de endeudamiento, se acabó. Era una ilusión, era insostenible. Porque el dólar barato promueve compras baratas del exterior, ¿sí? Es decir, promueve importaciones, promueve que gastemos más divisa, y obviamente en algún momento se van a acabar. Es decir, era insostenible. Lo que no se sabía en qué momento iba a explotar, ¿no es cierto? Eso es un tema. El tema que se plantea ahora de la dolarización es diferente. Sacar el peso. En el sentido de que deja de circular el peso. Eso tiene consecuencias, yo diría, de una destrucción brutal sobre la sociedad, porque en primer lugar está el proceso. Si vamos a cambiar el peso por el dólar, hay que cambiarlo, efectivamente. Claro. O sea, ¿Qué hacemos con los pesos que tenemos? El Estado tiene que decir, los pocos pesos que tenemos. Vengan los pesos y te entrego a cambio dólares. Bueno, macanudo. Ajá, ¿y dónde saco los dólares? El Estado no tiene dólares. Entonces, ¿cómo se establece el valor para cambiar? ¿Cuántos dólares tengo? ¿Cuántos pesos? Se divide y pero resulta que no tenemos dólares. Es decir, el valor del dólar tiende a infinito. Puede llegar a la luna, al sol, a la estrella más lejana, porque no hay dólares, ¿sí? Entonces, eso es imposible hacerlo en el corto plazo. Pero aún en la eventualidad que consiguiéramos prestado dólares, cosa que cada vez más difícil, y que cada vez que nos prestan algo nos hacen con mayores condicionamientos. Es decir, te prestamos, pero entregame este territorio, entregame esta plataforma, digamos, es una concesión tras otra, ¿no? Hasta que nos digan entregame el manejo de la economía. Bueno, ya entregamos el manejo de la economía en el Fondo Monetario. Entonces, supongamos que seguimos concediendo, entregamos todo y nos dan unos pocos dólares. Y esos pocos dólares no pueden valer menos, porque es tanto el dinero emitido, que de 10.000 para arriba, ¿sí? Un dólar, 10.000 como mínimo para arriba, ¿no? Imagínense si ahora tenemos un dólar que hace temblar todo porque cuesta... Casi 1.000. Sí, 800 o 1.000, ¿no es cierto? Imagínense un dólar que parte de 10.000. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, alguien está cobrando, no sé, 300.000 pesos por mes, ¿y qué va a recibir? Va a recibir 30 dólares.
Y con esos 30 dólares decís, bueno, arreglate mañana, hoy, vivo, por 2 días, y se acabó. Es decir, pulveriza el poder adquisitivo de la gran, abrumadora mayoría de la población. Eso sería lo primero. Pero además, conseguir prestado el dólar, ¿sí?, para poder cambiarlo, para tener algunos dólares para cambiar, ¿no es cierto?, que además pulverizaría el ingreso de la sociedad, después hay que devolverlo. Es decir, es ridículo, es decir, porque vamos a pedir prestado y después, y ahí vienen las otras consecuencias. Esta es la primera, sería como tirar una bomba para que desaparezca el 90% de la población. Obviamente que de ese 90%, seguramente el 88% se va a resistir a desaparecer, ¿no es cierto? Es decir, que se quede sin ingreso y no se va a quedar en la casa cruzada de brazos dejándose morir, a lo mejor algunos, pero bueno, eso va a generar un caos brutal. Pero el tema es que después viene el otro problema, que el Estado, por ejemplo, tiene un montón de funciones que cumplir. Las cumple mal, un desastre, lo que sea, pero tiene que cumplir y está cumpliendo algunas, ¿no es cierto?, con limitaciones. Para cumplir esas funciones, salud pública, educación pública, seguridad, justicia, etcétera, tiene que gastar, ¿sí? Para cubrir esos gastos tiene que recaudar. Va a recaudar con lo que pueda en dólares. ¿Y qué pasa si no le alcanzan? Lo cual ha sido una constante en la historia argentina y sin embargo hemos tenido periodos históricos excepcionales con un Estado deficitario. Pero en este caso, si el Estado deficitario no alcanza, no tiene posibilidades de hacer nada. Es decir, no paga. Nos quedamos sin servicio, la gente sale, digamos, desesperada a buscar alguna solución. Y se acabó la posibilidad de política monetaria y fiscal autónoma. Es decir, otra bomba de tiempo. Es no tener autonomía, además, no tener peso propio, ¿no?, de billete propio. Claro, además generaría, por supuesto, recesión. Y ahí los que caen es el grueso de la micro, pequeña y mediana empresa, que se van a encontrar con que se van a despertar de la ilusión que le generan estos mensajes del payaso Peluquine, porque les crea una ilusión que es absolutamente imposible. Pero además de eso está lo otro que es de fondo, que es mucho más grave, que también complicaría el tema, porque ¿por qué es el problema del valor del dólar que sube y sube y sube en la Argentina? Porque no alcanzan los dólares. Porque si hubiera dólares suficientes, bueno, no hay dólares, por eso sube el precio. ¿Y por qué no hay dólares? Porque el problema es que nosotros en la Argentina tenemos una estructura productiva, un modelo socioeconómico que se basa en ciertas actividades, yo le llamo extractivismo depredador, que están concentrados en muy pocas y poderosas corporaciones que ganan mucho en pesos, sacando el petróleo, sacando lo que es la monoproducción de transgénicos con uso masivo de agrotóxicos, es decir, hacen un montón de actividades que depredan el ambiente, contaminan, la concentran muy poco y concentran mucha riqueza. Concentra mucha riqueza las grandes corporaciones por la inflación. Y el tema es que ganan en pesos. ¿Sí? Ganan en pesos. Pero la mayoría, yo diría casi el 100%, esa plata se la quieren llevar afuera. Y obviamente, ¿cómo se la llevan? En dólares. Y junto con eso existe un sector muy importante que creció con la última dictadura y después fue creciendo con cada gobierno, que es el sector de los grandes especuladores, los capitales financieros, los que ganan cruzándose de brazos esperando que otros laburen y les den una renta fabulosa. Bueno, ese sector tiene hoy ha llegado a ser una gran burbuja, una cifra sideral que se está multiplicando permanentemente, es decir, la ganancia del usurero por no hacer nada, que también ganan en pesos y obviamente después se lo quieren llevar afuera en dólares. Entonces el problema de la Argentina es que faltan dólares por ese motivo, porque nosotros somos generadores de divisas desde el punto de vista de que la única forma de generar divisa, un país que no la emite, es teniendo una balanza comercial favorable, es decir, exportamos más que lo que importamos. Nosotros en la Argentina exportamos más que lo que importamos, muchísimo. En lo que vamos de este siglo hemos tenido una balanza comercial favorable por más de 200.000 millones de dólares. ¿Y qué pasa con esa rentabilidad? 200.000 millones de dólares, que es más de lo que exportamos. Quiere decir que tendríamos que estar nadando en dólares. Y en los últimos tiempos, del 2019 al 2022, 4 años, tuvimos 50.000 millones de dólares de superávit. Y tenemos $0 de reserva negativa. ¿Por qué? Porque se van por este proceso que yo les digo. Los que ganan, los que concentran la riqueza en la Argentina, ¿sí?, son muy pocos
concentran la mayor parte, pero se la llevan afuera. Entonces no hay país en el mundo que pueda sostener esta dinámica y que pueda hacer frente a este saqueo fenomenal. Bien. Y lo que yo cierro con dos palabritas, nada más digo que nosotros somos inmensamente ricos por todo lo que estamos generando, por todo lo que podemos hacer, porque somos 46 millones en un marco del mundo, viven 8.000 millones de personas, somos nadie, y tenemos uno de los territorios más ricos y privilegiados del mundo. Tenemos de todo, tenemos una inmensa riqueza, pero somos víctimas de un inmenso saqueo que si no lo frenamos, vamos a seguir discutiendo. Ese es el problema de fondo. Bien, abrimos el panel. Vamos. Yo le quería preguntar a Luis, porque tiré una idea tonta mía, si esto se asemeja, esta crisis que hay ahora con la devaluación, con todos los problemas sociales que hay, 43% de pobreza, reservas cero en el Banco Central, ¿esto es parecido, igual o peor a los de el 2001 o 1989? No, en realidad tiene, digamos, muchos elementos que se asimilan a la gran crisis del cambio de siglo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no había dólares. Fuimos saqueados también en ese momento. Es decir, en el 2001 se hizo una operación entre Caballo, los bancos y el Fondo Monetario para traer dólares para facilitar la fuga de capitales, ¿no es cierto? Entonces nos dejaron los bancos vacíos de dólares y una deuda enorme. Eso a su vez venía con la acumulación de las consecuencias de la convertibilidad, o sea, desempleo, cierre de empresa, y tenía, bueno, un panorama de 50% de desempleo, pobreza fenomenal. ¿Y cuál es la gran diferencia? Que hoy también tenemos. Lo que pasa es que hoy el desempleo está encubierto por lo que son los planes sociales. Si nosotros, si el que tiene un plan social lo consideramos como desempleado, obviamente tenemos la misma. Lo que sucede, y la gran diferencia, es que aprendieron muy rápido a que había que contener, porque si ustedes pero entonces vivieron, no se pueden sacar los planes, no se pueden sacar los planes entonces. No, yo te digo, en el 2001, a lo mejor vos tenías 2 o 3 años, era chiquitito, vos también, pero decí gracias. Iba a la Facultad de Comunicación Social, había un tal Laferriere pero en esa época. estábamos, era insostenible, no había político que pudiera salir a la calle. Porque en Buenos Aires, en Paraná, en el interior, no podían estar en la escuela de un comercio, le gritaban de todo, que se vayan todos. Es decir, no, que se vayan todos. No, era un aluvión de punta a punta que no se podía salir. Entonces, ¿qué pasó? Aprendieron. Y quien les dio la primera enseñanza fue Estados Unidos, a través del Banco Mundial, que le dijo que acá hay que dar planes sociales, porque está bien aplicar políticas de ajuste, está bien la desigualdad, está bien el saqueo, pero tenemos que evitar que sucedan cosas como Vietnam o con lo que sea. Tenemos que tranquilizar. Entonces, ¿cómo hacemos? Cada vez tuvimos, año a año, y gobierno a gobierno, de entonces hasta ahora, cada vez tuvimos mayor cantidad de planes sociales, que es la forma de mantener a la sociedad tranquila, a pesar de que tenemos esos indicadores que son muy similares. Se llama pobrismo. Tengo a Cori y tengo a Raúl. Luis, y Anto, perdón. Anto, sí. Luis, usted habla con un lenguaje técnico. Hay gente que está mirando el programa, que no vivió en el 2001, no existía, no vio esa debacle. Usted habla de saqueo, estas personas que han participado de las PASO eligiendo y que van a tener una responsabilidad tremenda ahora en octubre, no saben de qué saqueo se está hablando. ¿Puede usted precisar a qué se refiere, quiénes son los que saquean y si la dolarización que promete el candidato Milei sería una solución contra ese saqueo o todo lo contrario? Está bien, la verdad que tuviste muy oportuna, porque en realidad el saqueo que sufrimos nosotros no es el saqueo del supermercado. El saqueo es perder decenas de miles de millones de dólares permanentemente. Ese es el saqueo grande que no se ve, por supuesto. No se ve porque eso se hace a través de transferencia bancaria, a través de operaciones legales o ilegales. Bueno, ese saqueo grande que hace de que nosotros tengamos más de 200.000 millones de dólares de superávit y no tengamos dólares. Es decir, ese saqueo grande, a eso me refiero yo. Somos saqueados porque nos saquean materialmente, nos saquean los recursos.
porque del grueso de la producción, de la monoproducción de transgénicos que contamina el suelo, que contamina el agua, los acuíferos y que nos envenena, el grueso se exporta, va para afuera. El grueso de la producción de la megaminería va para afuera. Es decir, nosotros somos saqueados, eso se llama extractivismo depredador, porque se sacan a un ritmo que no lo vamos a reponer ni en millones de años, o sea que difícilmente estemos nosotros acá. Saqueo de recursos naturales, igual. Saqueo material, pero también tenemos saqueo financiero, eso que estamos hablando. Nos saquean, entonces ¿por qué? Y ahí va el tema, ¿por qué esto no soluciona nada? Porque los que ganan hoy en peso y después lo transforman en dólares, se lo llevan, van a haber facilitado su camino, se lo van a llevar directamente en dólares y acá no va a quedar nada. Ese es el tema. Profe, resúmame la respuesta porque si no, no nos alcanza el tiempo. Sí, vamos con Anto, después voy allá. Es que es difícil resumir, es muy técnico. Milei propone hacer volar el Banco Central, como él dice. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de esto? Bueno, tiene que ver con esto de si el Estado deja de emitir, no necesitaría un Banco Central, pero la consecuencia es que explota el país y el Estado no pasa nada. Es decir, tener 90% de la población viviendo en pobreza, en la miseria, saliendo a la calle a tratar de, matar o morir porque tiene que vivir y el Estado pierde la herramienta. Lo que pasa es que yo creo que, estoy convencido de que no lo va a hacer porque el Banco Central hoy opera a favor centralmente de los grandes operadores de gran capital concentrado. Y esto lo digo con claridad. La mayor parte de la... Que no lo van a dejar entonces. De la emisión, la mayor parte de la emisión del Estado, de la emisión del Banco Central en la Argentina, no es porque emite porque tiene déficit, porque tiene gasto social, sino porque tiene una deuda con los grandes bancos, con los principales inversores, con los grandes especuladores, con los usureros, que traen la plata acá, la multiplican en pesos y se la llevan. Entonces, ¿qué pasa? El Banco Central, ¿por qué empezó la deuda? Porque los grandes especuladores, los que vienen a ganar plata, ganan y se la llevan en dólares. Cuando el dólar no alcanza, entonces tienen que llevársela de alguna manera. Entonces ellos mismos, que son los que manejan el mundo, te dicen, le prestamos dólares para que se lo lleven. Entonces el Estado dice, bueno, venga, los dólares, nosotros nos endeudamos y se los damos a que se los fuguen. Así fue haciendo. Espera, que tengo que ir para allá. Cierro lo último. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El Estado se endeuda para abastecer de dólares a los especuladores para que se los lleve. ¿Y quién paga los intereses de la deuda? Lo paga el Estado, lo pagamos todo. Entonces, ¿cómo lo paga? Con emisión de deuda. Y la LELIQ, que es una forma de, los bonos, de tener que los especuladores depositan en el Banco Central y reciben una tasa fabulosa de interés, 209% anual de interés, se multiplican. Había hace un año 5 billones de pesos en la LELIQ. Un año después tenemos más de 20 billones de pesos en la LELIQ y con una tasa del 200, de más del 100% anual, en un año vamos a tener 60 billones. Claro. Y esa plata se emite, y el Banco Central emite por eso, no porque tenga por los jubilados, sí, por los gastos sociales. Luis, es un gran plazo fijo. Y vamos. Intentando entenderlo a Milei, porque aprovechando justamente su clarividencia. Vio que él le habla de 2 etapas, ¿no? La segunda, sí, esta es la de LELIQ. Dice, tenemos reservas líquidas, más oro, más los DEX, los derechos especiales de giro. Con eso retiramos la base monetaria y después nos dedicamos a las LELIQs. ¿Lo puede usted graficar para que la gente que nos está mirando entienda, para entender la cabeza de Milei, en todo caso? Yo normalmente siempre aclaro, cada vez que tengo la suerte y la oportunidad que me dan para hablar sobre estos temas, en primer lugar, que la economía, ¿sí?, es la actividad que realizamos en la sociedad a los efectos de producir los bienes y servicios que necesitamos para consumir, para que viva bien la sociedad. Entonces, la economía, el fin de la economía real, el que debe ser, es garantizar que la sociedad, que la gente viva dignamente, ¿sí? Pero la lógica de estos economistas es que eso no importa. Lo que importa es garantizar la rentabilidad de los negocios y que siempre haya posibilidades de invertir y ganar. Entonces, cuando hay una contradicción entre eso, a ellos no les importa. ¿Ustedes creen que el Fondo Monetario, que es el que hoy toma las decisiones sobre qué es lo que hay que hacer en la economía del país, le importa? ¿Le importa lo que puede sufrir el jubilado, el desocupado? Sí, Cata. Yo quería decir algo. Yo viví muchos años en Belén, Catamarca,
a 70 kilómetros de una de las minas más grandes del mundo, bajo la lumbrera. Bajo la lumbrera. Y somos una ciudad sumida en la pobreza. Claro, con el recurso ahí. Que se están llegando al recurso y estamos sumidos en la pobreza. Yo lo que quería preguntarle para una cuestión de que muchos jóvenes votaron a Milei y capaz que como que no vivimos o ciertas cuestiones que te llevan a tener miedo a que pueda llegar Milei a presidente, es que si hay alguna forma de evitar de que se lleven esos dólares. ¿Hay alguna forma de evitarlo? Pero por supuesto, es decir, para empezar, nosotros estamos pagando lo que podemos, refinanciando, creciendo todo la bola de nieve que es la deuda que tiene la deuda pública del Estado. Bueno, esa deuda tiene un origen que es fraudulenta, que fue demostrado en la justicia, ¿sí? Que es fraudulenta y que por lo tanto es nula, y que el juez, después de un plazo de 18 años, desde que un ciudadano común y no tan común como fue Alejandro Olmo, inició el juicio para decir esto es fraudulento, esto no es maniobra de autoendeudamiento, maniobra de hacer aparecer deudas que no son al Estado, el juez demostró que la mayoría de parte de esta deuda es fraudulenta. El juez que dice, los que generaron esta deuda de la dictadura en adelante, deberían estar presos, pero ya estaba prescrito, como normalmente prescribe acá, los grandes delincuentes salen las causas y se prescriben y quedan libres, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa? La deuda se lavó la mano, en ese caso el juez le dijo, quien resuelve según la Constitución Nacional qué se hace con la deuda es el Congreso. Entonces le mandó todo al Congreso. Sí. ¿Sí? El Congreso tenía todas las herramientas para decir, bueno, si la justicia dice, acá cumplamos con la justicia, esta deuda no tendría que haberse ni pagado siquiera. Bueno, desde ese momento hasta ahora la pagamos más de 10 veces y debemos cada vez más. Entonces, acá hay un proceso. Tenemos que parar el saqueo porque si no, no esperemos otra cosa. Luis, ¿y qué pasó cuando Néstor Kirchner anunció que pagó la deuda con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué pasó después? Bueno, en realidad, primero que eso era una deuda irregular. Era irregular porque el Fondo Monetario en el 2001... cuando se estaban huyendo todos los inversores, se estaban llevando la plata y los bancos ya no tenían dólares para vender, entonces el Fondo Monetario, en arreglo con Cavallo y con los bancos, le prestó a la Argentina 10.000 millones de dólares para que se lo fuguen. Eso no correspondía hacerlo al Fondo Monetario y la Argentina tendría que haberlo denunciado. No lo denunció y lo pagó. Pero nunca salió el fondo, siempre se mantuvo, pagó esa parte porque el fondo estaba necesitando recuperar recursos, ¿no es cierto? Bien. Pero el tema es que entrar en la condicionalidad del fondo, no hay ningún país en el mundo que haya solucionado su problema o que haya mejorado las condiciones de vida. Perdón, ¿puedo formular una pregunta más para el ciudadano de a pie, digamos, que por ahí dice en la calle, cuando uno se lo cruza en una esquina, a ver, ¿por qué no dolarizan la economía? ¿Sería sincerar la realidad del país de que todo el mundo, no todo el mundo, pero muchas personas confían en el dólar, atesoran los dólares? Hay gente que tiene deuda de tarjeta de crédito, pero compra $100 y lo guarda. ¿Esto es real? ¿Sería sincerar la economía? ¿Sería una solución? Y la otra pregunta es, de dolarizar la economía, que tendría que ser, digamos, una cuestión muy extravagante, porque hay que cambiar legislación y demás, ¿sería posible terminar en un corralito? Son dos preguntas. No, a ver, yo creo que las condiciones en que puede tratar de ahorrar a alguien que tiene escasos recursos es conservando el valor de ese ahorro. Y el valor de ese ahorro, una de las pocas formas que tiene es comprando un dólar que por lo menos mantiene su valor en relación al peso. Eso es una cuestión. Los que inciden en general en la falta, en la escasez de dólares, no es el que hace una pequeña inversión en lo que le sobra de ahorro. La confianza del ciudadano. Ahora, en esa obviamente que valoraría en dólares. Ahora, si se pasara un proceso de dolarización, ahí sí, si hoy comprar un dólar nos puede salir, como decíamos nosotros, 800 pesos, en ese momento le va a salir como para empezar, digo yo, 10.000 y de ahí para arriba. Bueno, que quede claro. No va a poder ¿Y a cuánto tiene que estar el dólar? ¿A cuánto tiene que estar el dólar, Luis, en pesos, para tener una vida pacífica? Es que no, nosotros no podemos... ¿O no tiene que tener un valor? Tenemos que tener las cosas reales, es decir, no hay un valor único del dólar. Es decir, nosotros tenemos que tener relaciones con el exterior a través de una moneda que permita pagar las cosas que compramos y con nosotros cobrar lo que vendemos, ¿no es cierto? Sí. Pero... sí, pero hablando en criollo, cuando vas a la carnicería...
No, bueno. Y te dice, no, 2.500 el kilo porque el dólar, porque Bueno, pero ese es otro tema. vaca. Ese Y es bueno, otro tema. pero es el Ahora, bolsillo. yo creo, sinceramente, que el proceso inflacionario que desata la devaluación del peso en este siglo ha sido acompañado por el Estado. O sea, la inflación la generan los sectores y las empresas más poderosas, que son las formadoras de precio y las que concentran la riqueza. Inflación significa no que desaparece la riqueza, que se evapora, sino que se pasa del bolsillo de la mayoría al bolsillo de unos pocos, ¿no es cierto? Pero el Estado en este proceso ha sido socio de las grandes empresas porque cuando hay inflación, aunque la economía quede paralizada y produzca lo mismo de un año a otro, aumenta la recaudación. Si vamos a suponer, hay una inflación de un 100%. La economía se estanca, produce lo mismo de un año al año siguiente. El Estado cobra un 100% más de tributo, porque la mayoría de los impuestos que cobra el Estado en Argentina son impuestos al consumo. Es decir, lo pagamos todos sin darnos cuenta, sin saber. Entonces el Estado es socio porque le conviene que haya inflación, porque es la forma de hacer las políticas de ajuste en la Argentina. No, eso es gravísimo lo que Sí. dice. Beto, pero voy con Beto, dale. Como comerciante, Luis, de lo que decías, y proyecto en el tiempo si esto pasaría. Y es que nosotros ante cualquier cambio, los ciudadanos, ante cualquier cambio, decidimos frenar y parar la pelota y ver cómo seguimos. Y me imagino esto de dolarizar, lo que haríamos nosotros como consumidores ante la necesidad de gastar, decir, no, pará, primero voy a esperar que se estabilice todo porque no sé cuántos dólares. No me compro Yo la imagino, remera. Claro, me imagino la compro fideo. situación de cualquier comerciante, un supermercado, un comerciante de la gastronomía o lo que sea, teniendo que esperar X cantidad de tiempo para poder empezar a... Pero hay una cuestión, acá, en una dolarización, lo más probable es que se pulverice el poder adquisitivo de la gente. Por lo tanto, el mercado interno, caput. Es decir, La experiencia lo que van a comparada, seguir Luis, haciendo negocios en son... otros países Pará, del mundo esto se ha que- dolarizado. A ver, Ana tiene el ejemplo, dale. Hola, gracias por estar. ¿Cuántos dicen que países dolarizados existen, al menos en Latinoamérica, según mi registro? Ecuador y El Salvador. Mira, Ecuador en el 2000. No sé si hay más que eso, pero digamos, por lo que tengo entendido, no es que Israel. le responde proceso, pero no ha sido Bien. una decisión que le ha mejorado, al contrario, Eso. ha hecho desastre, ¿no es cierto? Ecuador en el 2000. Pero hay que razonar en términos simples. Empecemos por el principio, le digo, para dolarizar hay que cambiar. El Estado tiene que entregar dólares a cambio de los pesos y el Estado no tiene. Entonces, si tiene que valorizar por los pesos que hay, el valor del dólar es infinito. ¿Y quién lo puede tener? ¿Hasta Y cuándo nadie. llega la inflación, Entonces, Luis? ¿Hasta cuándo llega? En el proceso hubo billetes de 1 millón de pesos. Hasta siempre. Eso es impredecible, ¿no es cierto? Es impredecible porque quienes manejan, digamos, los mercados, tienen poder de presión y cuanto más concesiones logran del gobierno, más debilidad del gobierno y más fácil conseguir que le den concesiones, como dar, por ejemplo, ahora concesiones al Fondo Monetario, devaluar, aumentar tarifa, aumentar impuestos, aumentar... Es decir, es una locura, una carnicería. El tema es, hay que entenderlo en el fondo de la cuestión y no digamos, las precisiones, intersticios técnicos que no se entienden. En el fondo nos saquean los dólares. Si hubiera dolarización, igual se los llevan a los dólares. Acá quedaría nada, sería una recesión brutal, ¿sí? Y lo único que ganarían serían los que exportan y los que manejan la economía del país. Ya, Que en lugar de tener, tenemos en lugar que de cerrar, depender, dale, cortito, cierro. tenemos que cerrar, ¿eh? En lugar de depender hoy No hay más de tiempo. que el Estado les venda los dólares para llevárselo, se los llevan directamente. Estamos hablando Ana, del- ¿cerraste del- la idea? ¿Cerraste la idea? Dale, rápido, dale. Perdón. Dale. Vos sabés mucho de economía. Suponete que vos fueras un presidente que le preocupa a la gente. Vamos, Luis, presidente. ¿Sí? Un presidente que le preocupa a la gente. ¿Tomarías la decisión de dolarizar la economía si te preocupara la gente? Ya le estoy diciendo. Los que, Contestame por sí o por no nomás. no, pero, a ver, primero, aclaro una cosa. Digamos, no soy un buen economista. En general, los economistas, hay dos clases de economistas, dicen. Están los que saben muy poco
y los que ni siquiera saben que saben muy poco. Yo soy de los primeros, que sé que sé muy poco, ¿no es cierto? Ahora, obvio que se requiere políticas que prioricen y que pongan el foco en el bienestar de la gente. Es decir, nosotros podemos producir alimentos para todos. ¿Qué les parece? Estamos produciendo alimentos para 400 millones. ¿Podemos producir vivienda? Pues tenemos todos los materiales. Entonces sería no. Sería no la respuesta. Por supuesto, tendríamos que mejorar las condiciones de vida de la gente. Tenemos que cerrar. Estamos hablando del 12 de diciembre, no sé si llega este hombre o no. ¿Cómo llega ahora? ¿Cómo llegamos hasta el 10 de diciembre con las medidas que anunció Massa? No, yo me paro y me voy, por favor, no hagamos apología. ¿Llegamos o no llegamos? Perdón. No. ¿Es un país rico o es un país con mucha riqueza? Perdón. Depende de lo que vos quieras entender. Yo digo que No, por somos eso, pero inmensamente ricos, pero somos saqueados. Bien, la última. Antes de la última. Por yo ingresos, tengo la última. Se expulsó, no yo. Bueno. Para Raúl, disculpa, Anto, dale la última. Tengo la última pregunta. Hace poco se estaba hablando de una posible moneda en común del Mercosur. ¿Esto puede llegar a ser viable? Tipo euro, pero nuestro. No, Claro. yo sinceramente creo que dependen de muchos otros factores que mejoren las condiciones de vida. Habría que cambiar mucho antes de pensar en eso. Primero porque hay una instabilidad política total. Durante un periodo el gobierno de Brasil quiere hacer un Mercosur, el de acá no, después viene el de acá quiere hacer el Mercosur. Es decir, es un proceso mucho más lento. Acá lo que hay que priorizar fundamentalmente es el interés de la gente. Entonces, si queremos ver cómo anda la economía, no tenemos que ver si aumentó el PBI o si hay equilibrio presupuestario. Tenemos que ver si vive bien la gente. Vive bien, 50% de pobreza, como mínimo. ¡Ah, qué bárbaro! Entonces, esa tiene que ser la prioridad. ¿Qué es lo que justifica que se deje pasar eso y que se concentren en analizar estas otras variables que no tienen que ver con la calidad de vida de la gente? Profe, muchas gracias por visitarnos. Este aplauso es para usted. Gracias. Es un presente de Acún Paraná. El vasito térmico, mire ahí adentro. Vasito térmico, con logo del canal para que tome té o café. Pero, che, gracias, Luis.